Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder quitar la cuenta Google a nuestro Huawei P Smart 2019. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, lo he conectado a una red Wi-Fi para poder enseñarles que tengo una cuenta de Google, la cual no me sé la contraseña ni su correo electrónico. Como pueden observar chicos, el teléfono se ha restablecido para continuar con una cuenta Google y no nos deja continuar. Muy bien chicos, para solucionar esto es muy fácil. Vamos a regresarnos hasta la parte de inicio y una vez aquí vamos a apagar nuestro dispositivo. Una vez apagado vamos a entrar al modo recovery, que si en tal caso no sabes cómo entrar al modo recovery te voy a dejar una tarjetita por aquí arriba para que vayas y lo cheques. Una vez entramos al modo recovery, lo que vamos a hacer es pulsar donde dice borrar datos. Luego en restablecer valores de fábrica y aquí nos va a dar una guía que tenemos que escribir la palabra yes para poder continuar. Y le damos en restablecer valores de fábrica. Una vez aquí se estarán restableciendo los valores de fábrica por completo. Una vez haya terminado el proceso, vamos a pulsar donde dice limpiar partición de caché. Una vez listo, vamos a pulsar donde dice volver. Una vez aquí, quiero que me presten mucha atención, vamos a pulsarle donde dice modo de actualización, luego en modo recovery y luego en copia de seguridad de emergencia. Una vez aquí, vamos a pulsar donde dice continuar. Ahora vamos a esperar hasta que el dispositivo se reinicie. Una vez reiniciado nos va a aparecer esta interfaz que dice respaldo de emergencia. Aquí vamos a pulsar donde dice copia de respaldo. Y aquí vamos a entrar a esta parte donde nos está mencionando que diga que presione aquí. Obviamente se los estaré señalando para que no se vayan a confundir. Una vez pulsado nos va a redireccionar hacia la aplicación de Chrome. Le damos a aceptar y continuar, luego no gracias, pero aquí nos topamos con un inconveniente, no tenemos internet. Pero no se preocupen chicos, para esto vamos a pulsar los tres puntitos de aquí arriba, luego bajamos un poquito y entramos a la parte de notificaciones. Una vez aquí bajamos un poquito y entramos a la parte de opciones avanzadas. Volvemos a bajar y entramos a la parte de opciones de configuración adicionales de la app. Una vez aquí vamos a pulsar en esta parte y luego en configuración de Android. Aquí vamos a pulsar donde dice ubicación. Luego aquí bajamos por completo y entramos a la aplicación de YouTube. Luego le damos en ver todos los permisos y aquí pulsamos sobre el icono de YouTube. Luego entramos a la parte de notificaciones, luego a la parte de más ajustes y una vez estemos aquí vamos a pulsar donde dice Watch on TV. Aquí pulsamos donde dice Open Wi-Fi Settings y aquí previamente nos vamos a conectar a nuestra red Wi-Fi. Una vez conectado vamos a regresarnos, pulsamos en la parte de aquí arriba, luego nuevamente y aquí entramos a la parte de About. Aquí seleccionamos política de privacidad de Google y listo chicos. Aquí vamos a escribir en el buscador Quick Shoemaker Up to Down. Entramos al primer link y le damos en descargar. Aceptamos y rápidamente le damos en abrir. Luego aquí nos aparece un mensaje de Chrome y le damos en configuración. Habilitamos esta opción y nos regresamos. Luego le damos en instalar. Una vez instalada le damos en abrir, aceptamos este mensaje y aquí vamos a esperar hasta que termine de cargar estas opciones. Luego vamos a entrar a la parte de ajustes y aquí vamos a contar 3 ajustes y entramos en la tercera, es decir 1, 2, 3. Entramos en ella y le damos en pruebe. Muy bien chicos, y una vez estemos en la interfaz de ajustes vamos a bajar y entramos a la parte de seguridad. Luego aquí seleccionamos ajustes adicionales, luego pantalla fija, la activamos y activamos la otra opción. Luego aquí nos va a pedir que configuremos un PIN, en este caso voy a rellenarlo de puros ceros. Confirmamos nuevamente el PIN y listo chicos. Ahora aquí lo que vamos a hacer es a reiniciar nuestro dispositivo. Una vez que se termine de reiniciar,
Vamos a agregar nuestra red Wi-Fi. Una vez conectado le vamos a dar en siguiente. Y aquí nos va a pedir el PIN. Vamos a digitar el que anteriormente habíamos escrito. En mi caso puse 6 veces 0. Le damos en siguiente. Y listo chicos, hemos saltado exitosamente la cuenta de Google. Y aquí lo que restaría es configuración adicional. Como pueden observar chicos, ya estamos dentro del dispositivo. Ahora mi recomendación es de que se vayan nuevamente y bajamos hasta la parte de sistema y actualización. Luego en restablecimiento y aquí restablecemos el teléfono por completo. Aquí únicamente nos tocaría esperar hasta que el teléfono se restablezca y se reinicie por completo. Una vez que se haya reiniciado, vamos a completar la configuración. Y listo chicos, y ahora sí tendremos nuestro teléfono completamente funcional. Como pueden observar chicos, la versión de este dispositivo es Android 10. Y listo chicos, de esta manera nosotros tendríamos completamente nuestro dispositivo totalmente funcional y libre de cuenta de Google. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNet y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.